Gracias, Aarón. Buenas tardes, a tus órdenes. Buenas tardes. Pues bueno, son ya 40 años de la construcción de la unidad deportiva Héroes de Nacosari, Héroes de Sonora, perdón, aquí. Sí, Héroes de Sonora. Unidad Deportiva Héroes de Sonora, y mucha gente le dice el CUM y Héroes de Nacosari. Pero bueno, en aquellos años el gobernador del estado, Samuel Ocaña, pues tenía una visión muy grande y la tuvo. En su plan de desarrollo rural consideró la construcción de complejos deportivos integrales donde la juventud tuviera un espacio para su desarrollo físico. Así fue como el conjunto arquitectónico en Hermosillo fue llamado Unidad Deportiva Héroes de Sonora, que contenía 3 elementos fundamentales: el Centro de Usos Múltiples, CUM, llamado Héroes de Cananea, el Estadio Olímpico Héroe de Nacosari, porque muchos dicen Héroes de Nacosari. Héroe de Nacosari. Y la Alberca Olímpica Héroes de Caborca. Okay. El primero, el Héroes de Cananea, estaba dedicado a los mártires de la huelga de Cananea de 1906. El segundo se refería a Jesús García Corona, el hermosillense que ofrendó su vida para salvar a la población de Nacosari de una explosión de dinamita el 7 de noviembre de 1907. Ese es el héroe de Nacosari. Y el tercero, a los héroes que defendieron la patria de la invasión filibustera el 6 de abril de 1857. Esos son los héroes de Sonora. Entonces, el diseño arquitectónico del Centro de Usos Múltiples, del CUM, estuvo bajo la responsabilidad del arquitecto Epifanio Morales Salido, un abojoense que había estudiado en Italia una especialidad en arquitectura. Mientras que los otros 2 restantes, el héroe de Nacosari y la alberca, fueron diseñados por el arquitecto Eduardo Villalobos. Pues fueron unos proyectos hechos con todo el profesionalismo que se exigía y que se necesita para ese tipo de obras. Estábamos en 1984. Mención especial en este proyecto merece el ingeniero civil Víctor Manuel Martínez Montaño, quien fue mi maestro, por cierto, en la Escuela de Ingeniería. Por su atinada intervención fue posible elaborar los cálculos estructurales que dieron forma a los elementos arquitectónicos de lo que se iba a construir. No se podía construir nada si no era supervisado en el cálculo por el ingeniero Víctor Manuel Martínez. Para llevar a cabo la magna construcción de este proyecto, no se podía contratar una sola empresa. Se creó un consorcio de empresas de ingeniería sonorenses al que se le denominó Sonora Construcciones Unidad Cooperativa SSB. Eran unas 8 o 10 constructoras que se unieron para hacer esta obra. El objetivo de este consorcio era muy ambicioso: construir el CUM en un periodo de 16 meses, iniciando en mayo del 84, para concluir toda la obra el último día de agosto de 1985. Eran prácticamente 2 años y cachito para construir la obra. El ingeniero Enrique Ocio Romandía fue nombrado presidente del consorcio responsable de aquella magna obra. Durante la ejecución de los trabajos intervinieron unas 128 empresas entre proveedores y subcontratistas. Las actividades se iniciaron en mayo del 84. Se tuvo que traer el control del tiempo fue la clave. Para ello se contó con el auxilio de un modelo de simulación por computadora. Imagínense qué computadora sería. Claro. Que evaluaba periódicamente el tiempo de terminación de las 345 actividades en que se dividió el proyecto para construirlo. La mano de obra se convirtió en uno de los problemas más serios por resolver. Incluso hubo necesidad de importar trabajadores de Ciudad Obregón, Guaymas, Querétaro, Estado de México, Puebla, donde llegaron 240 trabajadores. En un momento dado se llegó a contar con 700 obreros trabajando en forma directa, y los registros aseguran un total de 2.800 trabajadores durante los meses que duró la construcción. Los hermosillenses en ese tiempo pasábamos por el periférico poniente, para estar viendo el proceso de construcción.
Finalmente, el 11 de octubre de 1985, un día antes de concluir el periodo de gobierno como gobernador del estado, el doctor Samuel Ocaña García inauguró oficialmente la unidad deportiva Héroes de Sonora. Aunque justo es mencionar que las obras del Centro de Usos Múltiples, es decir, el CUM, el que más sobresale, quedaron terminadas desde el mes de julio anterior. E inclusive, el día 22 de ese mismo mes, se llevó a cabo el primer evento oficial, que fue el Campeonato Nacional de Gimnasia. Ese día de octubre, el doctor Samuel Ocaña, el gobernador, visitó las instalaciones de los 3 edificios deportivos, dejando al final la inauguración del Centro de Usos Múltiples, en el que decenas de estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física del Estado, con porras entusiastas, agradecieron al mandatario su interés por elevar la calidad de las instalaciones deportivas para beneficio de la juventud sonorense. Reunidos los jóvenes con el doctor Ocaña en la plaza del CUM, el doctor comentó: ha sido nuestro propósito que se masifique el deporte para la conformación de los jóvenes y niños de Sonora. Así se formarán ciudadanos responsables y disciplinados que tiendan a la organización y la solidaridad social. Así fue como a partir de entonces Hermosillo y Sonora tuvo instalaciones deportivas de nivel internacional. Hasta entonces solamente se tenía el gimnasio del estado, que todavía existe, el estadio Castro Servín de la Universidad de Sonora y algunos pequeños estadios y lugares donde hacer deporte. A partir de entonces tenemos una unidad deportiva Héroes de Sonora de clase internacional, que por cierto está un poco deteriorado después de 40 años y muchísima falta le hace una manita de gato. Sí, sí, sin duda. Muy bien. Cronista, le agradezco que nos haya tomado la llamada y vamos a estar en contacto con usted. Hasta luego, con mucho gusto. Con mucho gusto. Y bueno, ahora nos vamos a ir al resumen de noticias internacionales en voz de Ernesto Armando Gabriel Salazar.